Hoy te voy a contar esta verdad que diversas sectas me ocultan pues, por conveniencia propia de Enrique VIII, la Inquisición protestante y la persecución secreta. Hoy van a saber lo que les cuentan de la caída de la iglesia y la sombra de la Inquisición protestante. Bueno, pues también el cisma de Inglaterra y el horroroso final de Enrique VIII. Bueno, pues comencemos. En Inglaterra, en el siglo XVI, un monarca con sede de poder, sí, un reino dividido y una serie pues, de decisiones que cambiarían la historia del cristianismo. Enrique VIII, el rey que destruyó la unidad con Roma, pues no solo quedó en la historia por su brutalidad, sino también por la espantosa manera en que terminó sus días. Desde su juventud, Enrique VIII pues, se mostró como un monarca ambicioso y en 1509 subió al trono de Inglaterra y en sus primeros años pues, fue un ferviente defensor de la fe católica, que hasta pues incluso el Papa León X pues, le concedió el título de defensor de la fe, bueno pues por sus ataques contra las doctrinas protestantes nacientes. Pero pues todo cambió cuando su matrimonio con Catalina de Aragón pues no le dio un heredero varón y obsesionado pues con la idea de continuar su dinastía, pues Enrique VIII buscó anular su matrimonio, algo pues que definitivamente pues la Iglesia Católica pues no podía conceder sin razones legítimas. Hola a todos, soy Eliseo Triviso, apologeta católico, y te invito pues a que te suscribas, compartas y comentes, pues para aprender a defender la verdad. Desde luego, si es que deseas que aprendamos juntos. Hermanitos, cuando el Papa Clemente VII se negó rotundamente a validar su divorcio, entonces pues Enrique VIII, al igual que los pastores sectarios actuales, pues se proclamó él solo cabeza de la Iglesia de Inglaterra en 1534, rompiendo con Roma y dando inicio a la Iglesia, a la falsa Iglesia anglicana. Bueno, pues esta traición a la fe católica pues trajo consecuencias devastadoras para Inglaterra. En Mateo 19:6 nos recuerda, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bueno, la ruptura con Roma, pues no fue pacífica. Miles de católicos fueron perseguidos y ejecutados por permanecer fieles a la iglesia. Bueno, pues entre los más ilustres mártires se encuentran Santo Tomás de Moro, antiguo canciller de Enrique VIII, quien se negó a reconocer la supremacía del rey sobre la iglesia. Bueno, pues fue encarcelado en la Torre de Londres y en 1535 pues fue decapitado. Y en Lucas 12, 4, 5 nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Bueno, pues también a San Juan Fisher, obispo de Rochester, pues que también se opuso al cisma, pues fue arrestado y ejecutado en el mismo año pues que Tomás Moro. Bueno, pues el rey confiscó monasterios y tierras de la Iglesia Católica, provocando pues el empobrecimiento de miles de fieles y la destrucción de santuarios sagrados. En Daniel 7:25 nos advierte, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, pues el rey que desafió a la iglesia, pues tuvo un final espantoso. En sus últimos años, su salud se deterioró de forma, pues, repugnante. Tenía obesidad extrema, su peso, pues, superaba los 250 kilogramos, haciendo incapaz, pues, de moverse. Tenía también úlceras infectadas, sus heridas en las piernas, pues, emanaban un hedor insoportable, causando repulsión e incluso en sus propios sirvientes. Bueno, pues también tenía fiebre y paranoia. Temeroso, pues, de traiciones, Enrique VIII todavía ordenó múltiples ejecuciones hasta sus últimos días. Bueno, pues en Gálatas 6:7 nos recuerda, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, hermanito, pues finalmente en 1547 Enrique VIII murió en un estado lamentable, rodeado de un hedor insoportable y de traiciones que él mismo había fomentado.
Pero su muerte pues no fue el fin del sufrimiento de los católicos en Inglaterra. También exploraremos pues cómo la Inquisición protestante desató una cacería feroz contra los fieles católicos. Bueno, pues no te pierdas esta parte de esta historia pues para conocer la verdad oculta sobre las persecuciones anticatólicas en Inglaterra. Bueno, no se te olvide darle like y suscribirte pues para aprender juntos. Hermanitos, en Inglaterra, en el siglo XVI, Enrique VIII ya muerto, pero pues su legado de ruptura con la Iglesia Católica pues continúa. Su hija Isabel I consolidará la Iglesia Anglicana y desatará pues una persecución brutal contra los católicos. En las diversas sectas, pues mucho se habla de la Inquisición española, pero la historia pues ha sido ocultada por las diversas sectas, por la brutalidad de la Inquisición protestante. Bueno, pues donde miles de fieles católicos pues fueron torturados y ejecutados por negarse a renunciar a su fe. En Juan 16:2 nos advierte: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, pues cuando Isabel I subió al trono en 1558, pues decretó leyes que prohibían la misa católica y castigaban con la muerte a quienes permanecieran fieles a Roma. Bueno, pues los sacerdotes católicos eran ahorcados, destripados y descuartizados. La misa pues fue declarada ilegal y quienes asistieran a ella pues podían ser ejecutados. Los católicos eran multados y encarcelados por no asistir a los servicios protestantes. En Apocalipsis 17:6 describe a una falsa religión diciendo: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bueno, pues entre los mártires más conocidos de esta época pues están San Edmundo Campion, jesuita capturado y torturado en la Torre de Londres, finalmente ahorcado y descuartizado y expuesto pues como advertencia. También San Roberto Southwell, poeta y sacerdote jesuita, fue brutalmente torturado y ejecutado por difundir la fe católica. Bueno, pues miles más sufrieron destinos similares. En Hebreos 11:37 pues nos recuerda: fueron apedreados, aserrados y muertos a espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bueno, pues basándose supuestamente en la historia, los protestantes mordiéndose la lengua acusan a la Iglesia Católica de crueldad durante la Inquisición, pero ocultan la persecución feroz que ellos mismos desataron contra los católicos. En Inglaterra, lo que es Escocia, Alemania y Suiza, pues los reformadores protestantes implementaron sus propias inquisiciones. Por ejemplo, Juan Calvino en Ginebra instauró un régimen teocrático pues donde se ejecutaba a los herejes. El más famoso pues fue Miguel Servet, quemado vivo por no aceptar la doctrina protestante de la Trinidad, bueno, según Calvino. En Alemania y Escandinavia, los luteranos persiguieron y desterraron a sacerdotes y monjes católicos. En Escocia, pues el calvinista John Snow lideró una purga anticatólica, destruyendo iglesias y persiguiendo a sacerdotes. En Mateo 7:15 nos advierte y aplica perfectamente a los falsos pastores, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro pues son lobos rapaces. Bueno, pues la persecución contra los católicos en Inglaterra duró siglos, hasta en el siglo XIX. Bueno, pues los católicos tenían prohibido estudiar en universidades, votar y ejercer cargos públicos. Sin embargo, pues la fe católica sobrevivió. A pesar de la persecución, pues los fieles resistieron y hoy en día, pues aunque les pese a los protestantes, la Iglesia Católica sigue siendo la institución cristiana verdadera más grande y fiel a las enseñanzas de Cristo. Y pues como dice claramente en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno pues no prevalecerán contra ella. En conclusión, hermanitos, Enrique VIII fue uno de los monarcas más temidos de Inglaterra, pero su muerte fue aún más espantosa que su reinado. Mucho se habla de la Inquisición española por las diversas sectas, pero pocos conocen
pocos conocen o no les convienen y ahí también ocultan la brutalidad de la Inquisición protestante. Enrique VIII rompió con la única iglesia en Roma, dando origen a siglos de persecución contra los católicos. Isabel I llevó la persecución al extremo, ejecutando a miles de fieles. Bueno, pues la Inquisición protestante fue mucho más brutal y la historia oficial lo reconoce, pero las diversas sectas, por conveniencia propia, pues lo distorsionan y ocultan. Bueno, pues a pesar de todo, la fe católica sigue en pie y jamás será destruida, como dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanito, suscríbete, comparte y comenta. Y recuerda, ponte vivo, por favor, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.